emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay personas que es difícil encontrar porque tienen muchos compromisos, viven muy ocupadas. Mi invitado de esta noche lo busqué por muchos sitios del mundo, menos mal que ahora el celular funciona. Una vez lo encontré, por ejemplo, en Nueva York. Se trata del exalcalde de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa, mi invitado de esta noche. Doctor Peñalosa, bienvenido a Mesa de Opinión. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Usted se volvió un experto en temas de urbanismo y en temas de transporte. Vi cuando lo llamé y lo encontré en Nueva York que usted ha estado asesorando al gobernador de ese estado de los Estados Unidos. ¿En qué lo asesora? Pues la verdad yo soy un aficionado a estos temas desde hace 30 años, toda la vida. Y el gobernador de Nueva York creó una comisión de expertos de 20 personas para planear el futuro del transporte en Nueva York. En Nueva York, la ciudad de Nueva York hace parte del estado de Nueva York y el estado es el que maneja el transporte, los metros, los trenes, los buses. Y entonces uno de esos 20 fui yo durante unos meses, en los últimos meses. Sé que ha estado en muchas ciudades del mundo asesorándolos en materias de urbanismo y de transporte masivo. ¿En cuántas ciudades más o menos? Denos una idea, ¿dónde? El otro día un amigo me hizo un mapa. Sí. Y estaban más de 160 ciudades del mundo. Ahora, digamos, en las próximas semanas voy a unas ciudades, bueno, a Barcelona, sí, pero a Pakistán voy a Karachi, una ciudad enorme de 22 millones de habitantes, voy a Islamabad, a Lahore, también voy a ir a Australia, en el otro extremo de Australia, en Perth, en fin, gracias a Dios que este trabajo es muy interesante. Por todas partes. Y bueno, en materia de espíritu, de paga. Felizmente me pagan muy bien también. ¿Más que en Colombia? No sé, pues aquí hace mucho tiempo que no soy empleado ni contratista. A mí no me gusta hacer contratos. Yo dicto muchas conferencias en ciudades colombianas, yo voy y le ayudo a un alcalde, en fin, al otro, en donde me invitan a las universidades con mucho gusto, pero gratis todo en Colombia. De manera que yo no comparo. Por fuera, gracias a Dios, me va muy bien. Es decir, que si usted fuera candidato de nuevo a la alcaldía y fuera el alcalde, ¿no cobraría? No, yo sí necesito un sueldo, pero a nivel, en el trabajo que hago, me va muy bien, es muy interesante y aprendo mucho en todas partes del mundo y trabajo con gobiernos, con universidades, en ciudades muy extrañas a veces, en Ulan Bator, en Mongolia, o en otras donde generalmente no vamos los colombianos, en Teherán, en Irán, y obviamente en muchas de América Latina, en fin. Pero bueno, lo importante, mucho más interesante sería trabajar en Uzme, en Bosa, en Usaquén, en Suba. Ah, ¿eso quiere decir que va a ser candidato a la alcaldía? Que me apasiona mi ciudad, que la amo, que la conozco, que la he estudiado y que creo que no va bien. Y que he buscado, estoy de acuerdo con Carlos Fernando Galán y con David Luna, que los que queremos un cambio tenemos que unirnos. Hay personas que les parece que la ciudad va muy bien, que las últimas alcaldías, entonces tenemos que Clara López, que fue la vicepresidenta de Petro, que hizo parte de una administración, fue la mano derecha de un alcalde, toda esa administración, pues ella es la continuidad de lo mismo. Yo creo que hay quienes la apoyan y respeto eso. Hay otros que queremos un cambio, no queremos más de lo mismo. Yo creo que Bogotá ha sido mal administrada en muchos aspectos, y entonces creo que Bogotá necesita
algo que de verdad le sirva a los pobres. Por ejemplo, los pobres han sido expulsados de Bogotá porque con las políticas de frenar el crecimiento de Bogotá se dispararon los precios de la tierra y los ciudadanos que hubieran querido vivir en el occidente de Suba, en Bosa, incluso en Usme, han tenido que irse a Soacha, por ejemplo, lo que les aumenta la distancia, el costo del transporte. Pero a ver, muy bien, pero no ha respondido mi pregunta. Su respuesta es que efectivamente, sin decirlo, va a ser candidato a la alcaldía. No, no necesariamente, pero sí tenemos hasta julio. Pero lo que en este momento estamos tratando de hacer... Pero no se le haría tarde, ¿no? A ver, a mí lo que me parece importante es lo siguiente. El doctor Pardo, la doctora Clara, el doctor Francisco arrancaron hace rato. Están en eso. Eso es muy respetable. Lo que yo creo más importante que lanzarse en este momento es que hagamos el equipo, con Carlos Fernando Galán, con David Luna, con Miguel Uribe, bueno, y por supuesto con Rafael Pardo, con Marta Lucía Ramírez, que hagamos un equipo y que escojamos el candidato que tenga mejores posibilidades de éxito, que hagamos un equipo para la campaña, que hagamos un equipo para el gobierno, y no un equipo no solamente con líderes políticos, sino un equipo con líderes empresariales, con líderes de los barrios, un gran equipo para ver cómo es que hacemos las obras que se necesitan, cómo mejoramos la seguridad, y tenemos que arreglar el tema de la movilidad en Bogotá, pero una ciudad de todas maneras es un tema físico, entonces también necesitamos obras, pero entonces estamos en eso, más que yo no descarto ser candidato, pero en este momento cada cosa a su tiempo. ¿Quiere decir que de ese equipo escogerían un candidato? Sí, yo diría que de ese equipo, pues algunos de esos estarían interesados en ser candidatos, otros no. Por ejemplo, Carlos Fernando Galán, un promotor muy importante de esta idea, está inhabilitado. En el Senado. Por estar en el Senado. Entonces, pero la idea sí es que hubiera varios candidatos, precandidatos, los candidatos de Alianza Verde, el que salga de la candidatura de Alianza Verde, ya sea Carlos Vicente de Rúa, Antonio Sanguino, en fin, y que armáramos un gran equipo por Bogotá, un equipo por esa Bogotá futura, que puede ser radicalmente mejor. Imaginemos una Bogotá no solamente hay que hacer el metro, por supuesto, yo creo que hay que hacer un metro elevado que cuesta una cuarta parte, y es mucho más agradable para los ciudadanos que ir enterrados bajo tierra, pero además de eso hay que arreglar Transmilenio, porque la inmensa mayor parte del transporte público en Bogotá va a seguir siendo con base en buses por los próximos 100 años o más. Londres, que tiene la misma población de Bogotá y que tiene más de 8 millones de habitantes, es el que tiene la misma población de Bogotá y que tiene más de 400 kilómetros de metro, moviliza el doble de personas en bus que en metro. Entonces, a los ciudadanos hay que darles un buen transporte, que sea cómodo, que sea rápido, que sea iluminado, que en cualquier parte lo encuentren, que sea muy fácil en un teléfono encontrar qué son los buses o líneas que tienen que tomar. Tenemos una ciudad con buenas aceras para las sillas de ruedas, para los coches de bebé, una ciudad con buenos parques. Imaginemos dónde debe crecer la ciudad, por ejemplo, el río Bogotá podría ser 4 veces más ancho, descontaminado, y con la ciudad, con unos malecones, 100 kilómetros de malecones de lado y lado, la ciudad alrededor del río, para que se disfrute de ese río y que no siga expandiéndose por toda la sabana como está haciéndolo. En fin, Bogotá podríamos tener una ciudad donde se viva mejor, que atraiga más inversión, más turistas y genere más empleo para que... Es que tenemos que hoy, nadie habla de los ciudadanos más pobres. Es curioso, tenemos que en Bogotá tenemos 1 millón de personas que no tienen pavimento. Tenemos unos 400.000 niños que caminan entre el barro al colegio todos los días. Y de lo único que se habla es del metro. Usted conoce muy bien la ciudad, sus problemas, y lo que deduzco hasta aquí es que quiere hablar de la ciudad, pero no quiere que se le considere candidato todavía. La pregunta después de una muy pequeña pausa será, ¿no será tarde? ¿El centro está de pronto con Pardo, la izquierda con Clara López?
la derecha con Francisco Santos, ¿qué le podrá estar quedando a Enrique Peñalosa y a quienes presumiblemente, como veo, lo van a acompañar? Ya regresamos después de una muy pequeña pausa. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con el doctor Enrique Peñalosa, exalcalde de la ciudad, una persona muy conocida no solamente de Bogotá, sino del país. Fue candidato presidencial también, por supuesto. Y le había dejado planteado, cuando usted decida decir efectivamente voy a ser candidato, aunque por lo que me ha dicho va a ser candidato, ya la competencia no le habrá cubierto unos espacios que podrían ser definitivos en su aspiración. A mí no me preocupa que se crezca Rafael Pardo, que se crezca Marta Lucía Ramírez, que se crezca David Luna, Jaime Castro, en fin, porque de lo que se trata es de hacer un equipo. Yo estaría muy feliz si armamos un equipo y la persona que tiene más posibilidades de tener éxito dentro de este equipo por Bogotá, equipo por el cambio, de los que pensamos que hay que cambiar y no continuar con lo mismo, si es, por ejemplo, Marta Lucía Ramírez o David Luna o Rafael Pardo, yo los apoyaría feliz. Yo sería un consejero respetuoso y los apoyaría, pero como yo creo que es que tenemos que tener un equipo para escoger al que más posibilidades tenga de éxito, obviamente tenemos que tener un programa compartido, pero a mí lo que yo sueño es que hagamos un equipo para la campaña y un equipo para el gobierno. Muy bien, le ruego responderme muy brevemente porque son tantos los temas que quisiera tocarle. Es un hecho común, evidente, que hay dos problemas centrales en la ciudad, que el problema no es descubrirlos, los vivimos todos los días: inseguridad y movilidad. Usted llegó aquí en bicicleta. ¿Cómo hacer para incentivar el uso de la bicicleta si le hace falta mucho por lograr al sistema integrado de transporte público, por ejemplo? Bueno, claramente debemos recordar que democracia no solamente significa que la gente vote. Democracia significa que se cumple la Constitución. Y usted que es jurista, el primer artículo de todas las constituciones del mundo, en el caso de la colombiana, el preámbulo, dice que todos los ciudadanos son iguales. Si todos los ciudadanos son iguales, de verdad, entonces claramente un bus con 80 pasajeros, pues tiene derecho a 80 veces más espacio en la vía que un carro con uno. O ni hablar si hablas de un bus con 200 pasajeros, pues tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía que un carro con una persona. Pero eso es de la perspectiva democrática. Desde la perspectiva técnica, no se necesita un experto PhD de Harvard. Un comité de niños de 12 años se da cuenta que la manera más eficiente de utilizar un espacio vial escaso es con carriles exclusivos para buses. Entonces aquí hay que hacer muchas vías adicionales, hay que hacer mucho por todos lados, hay que hacer la ALO. Nosotros compramos buena parte de los terrenos de la ALO, casi todo, resucitamos la ALO que estaba muerta, completamente invadida, cambiamos el trazado, compramos los terrenos, hicimos muchas vías importantes, pero también hay que hacer esas vías y utilizar las vías dándole prioridad al transporte público. Hay que organizar el CIP, pero el CIP también con muchos carriles exclusivos. Las bicicletas. Hoy, por cada 3 personas que se movilizan en carro en Bogotá, una se moviliza en bicicleta. Es decir, es enorme la cantidad, hay más de 500.000 de personas que se movilizan en bicicleta diariamente en Bogotá. Este es un tema, pero entonces necesita, la ciclorruta es además un símbolo de democracia que muestra que un ciudadano en una bicicleta de 40.000 pesos
es igual de importante a uno que va en un carro de 40 millones de pesos. También, por ejemplo, cuando creamos Transmilenio, pues por primera vez el transporte público iba más rápido que el transporte particular. Eso es democracia en funcionamiento, ¿no? Y también los peatones. A mí casi me tumban de la alcaldía, usted se acordará, Sí. Ricaurte, por sacar decenas de miles de carros de las aceras para hacer respetar a los ciudadanos de a pie, a los que no tienen carro, para hacer respetar al ciudadano que va en una silla de ruedas. Por primera vez cuando hicimos Transmilenio, un ciudadano en silla de ruedas pudo subirse al transporte público. Antes esto nunca había sido posible, o una señora con un coche bebé. Entonces, aceras que respeten la dignidad humana, y por eso nos tocó poner volardos, por ejemplo. A propósito, ¿qué sería de esta ciudad si usted no se hubiera inventado Transmilenio? Pero explíquenos una cosa y excúseme que se la pregunte, ¿por qué la gente dice que usted es parte de Transmilenio? Que usted, No, dan pues, a entender que usted es como dueño de eso. Esos son chismes y ¿Tiene calumnias. alguna acción en alguna parte? No tengo ni siquiera una rueda. Imagínense con todos los enemigos que tengo yo, que yo fuera dueño siquiera de una rueda. Jamás. Nada. Entonces, pero aquí digamos hubo un señor que felizmente está en la cárcel, un alcalde bandido y ladrón, que era Samuel Moreno, que en su campaña gastó muchos millones de dólares, entre otras repartiendo calumnias, regando calumnias de que Peñalosa había hecho negocio con los volardos, de que Peñalosa era dueño de Transmilenio, de que Peñalosa iba a privatizar la educación pública, pero nunca nada de esto ha estado siquiera en un artículo de prensa, ni siquiera mis enemigos políticos me dicen eso, pero digamos lo que pasa es lo siguiente, cuando llegamos a la alcaldía, por ejemplo, no había una sola cuadra en que una persona en silla de ruedas pudiera ir de una esquina a la otra, en Bogotá y en Colombia, porque las buenas aceras que hoy hay en Colombia son las bebés, las descendientes de lo que hicimos en Bogotá. En Colombia entera no había una buena acera. Y entonces, en muchos sitios hicimos aceras buenas, nuevas, pero como no teníamos suficiente dinero también para educar a los ciudadanos fue necesario poner volardos, para hacer respetar a los ciudadanos de a pie. Porque es que un carro estacionado en una acera no permite. es un símbolo de falta de democracia, es un símbolo que muestra que el ciudadano de carro es superior al ciudadano de a pie. Esto, antes que cualquier problema de tráfico, es un problema de falta de democracia, de falta de respeto por los ciudadanos que no tienen carro. Y van por muchos que simplemente quieren caminar. Se nos acabó el tiempo lastimosamente y me toca hacer la última pausa, pero después de ella, ¿cómo solucionaría Enrique Peñalosa el grave problema de inseguridad? Aquí lo matan a uno por un celular. Ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Doctor Enrique Peñalosa, ¿qué va a hacer usted como alcalde de Bogotá, si lo fuera, para solucionar el otro problema gravísimo de esta ciudad, la inseguridad? En breves palabras, por favor. Un tema de prevención fundamental. Lograr realmente un trabajo social que atendamos a todos los niños en alto riesgo, los identifiquemos desde el colegio. El que parezca un niño que está maltratado, que no está bien cuidado, que lo apoyemos, a los niños en riesgo de caer en temas de pandillismo, demás, los apoyemos, les demos oportunidades, pero también tenemos que tener una legislación que nos permita llevar a la cárcel. Hay profesionales del delito, las bandas que están atracando a la gente para robarles celulares y demás en Transmilenio, por ejemplo, son bandas, son profesionales del delito, y hay que judicializarlo. Entonces necesitamos también orden en la ciudad. Hay toda clase de estudios a nivel internacional que muestran que el desorden en el espacio público produce inseguridad. Entonces, un espacio público ordenado, sin afiches en los postes, sin pasacalles, limpio. Un espacio público iluminado. Ya la tecnología hace posible que forremos la ciudad con cámaras, que no se mueva una hoja, en que no quede grabado todo lo que pase. Entonces, iluminación, cámaras, legislación que nos haga posible
judicializar a los delincuentes, trabajo de inteligencia, un trabajo en equipo con la policía de una ciudad ordenada, con gerencia, con autoridad, porque con una ciudad llena de graffiti, de desorden en el espacio público, lo que muestra es que nadie manda, que no pasa nada y que cualquiera puede hacer lo que quiera. Usted ha dicho, lo que necesita Bogotá fundamentalmente es un excelente gerente para despertar la confianza, la seguridad en la ciudad, para administrarla muy eficientemente. ¿Cuál sería mejor gerente que usted, en su concepto? No, porque es que aquí hablar de uno, lo que yo sí creo es que se necesita alguien que conozca a Bogotá, hasta el último de sus barrios, que la ame, que la conozca, que la haya recorrido y que haya estudiado y que tome decisiones para sacarla adelante, porque la verdad es que aquí se necesita poner a funcionar. Mire, para hablar de gerencia, nosotros tuvimos 3 años, lo que la gente se le olvida. En 3 años, nosotros, por ejemplo, tumbamos 24 hectáreas de cartucho, hicimos el Parque Tercer Milenio, hicimos Transmilenio, hicimos 47 colegios, el alcalde Petro no ha hecho uno solo. De ahí, ¿no? Hicimos las bibliotecas de Bogotá, hicimos casi 1000 parques, hicimos Metrovivienda, el Recreo, hicimos una cantidad de vías. Entonces, es con un equipo. El gerente lo único que tiene de bueno es tener una visión clara de para dónde vamos y escoger bien gente buena y armar equipo, porque la gente que hace que se produzcan resultados es gente buena en equipo, trabajando con claridad para sacar a la ciudad adelante. ¿Me dispensa por la siguiente pregunta? ¿Tengo su dispensa? Total. ¿No será que usted tiene muchos compromisos de orden internacional y que esos compromisos no le permiten comprometerse con una campaña ahora y no será que después, vuelvo y le repito, se le haga tarde? Bueno, lo que es cierto sí es que yo no he estado pensando en lanzarme y tengo una serie de compromisos internacionales todavía, pero lo cierto es que muchas de las personas que han ganado la alcaldía la han ganado lanzándose en junio o julio. Pasó con Lucho Garzón, con Gustavo Petro, incluso en el caso cuando yo gané, pero vuelvo a insistir, en este momento de lo que tenemos, yo lo que le pido a los ciudadanos es que a los que queramos un cambio, que busquemos armar equipo. Yo le pido a Rafael Pardo, a Marta Lucía Ramírez, por supuesto estamos en esa solicitud con David Luna, con Carlos Fernando Galán, con Miguel Uribe, con Jaime Castro, que hagamos un equipo por el cambio, que de manera que quede claro para los ciudadanos cuáles son los que queremos un cambio y los que quieren seguir con lo mismo. Y yo respeto mucho a los que quieran seguir con lo mismo. Hay unos como yo que no creemos que la ciudad va bien. Estoy de pronto fuera del tiempo, pero hay una pregunta que no puedo dejar por fuera porque Bogotá va a tener mucha incidencia en eso. ¿Está pensando usted que esta ciudad, fundamentalmente entre todas las ciudades del país, va a necesitar tener claridad sobre lo que va a hacer en el posconflicto? Porque si el Dios de Colombia lo permite, ¿va a haber acuerdo de paz? Sí, la paz es muy importante. Y la realidad es que por más reforma agraria que hagamos, son muchísimos más los campesinos que van a migrar a las ciudades que los que se van a quedar en el campo. Hay que hacer todo lo posible por apoyar a los campesinos, por fortalecerlos, por tecnificarlos, pero tenemos miles de campesinos, por ejemplo, sembrando coca en la mitad de la selva del Putumayo, donde realmente sí es difícil para los agricultores ser competitivos en los valles con riego del Tolima, a 2 horas o 3 horas por vía pavimentada de Bogotá, ¿qué tal en la mitad de la selva del Putumayo? Entonces, yo creo que tenemos en llave con el gobierno nacional que hacer ciudades que también acojan a los ciudadanos que tengan que ir a las ciudades. Seguramente habrá programas de subsidios, programas de capacitación para los jóvenes, colegios, trabajo con las empresas. Esta ciudad, es decir, lo más importante es que atendamos a nuestros ciudadanos más vulnerables, a los más pobres, ya sea que son campesinos que migran o a los que nacen aquí. Y eso en todo sentido significa una excelente educación, vivienda, parques, transporte público asequible, en fin, que tengamos igualdad. Si no tenemos igualdad de ingreso, que tengamos igualdad de calidad de vida.
igualdad de seguridad, igualdad de acceso a la educación, igualdad de calidad de salud, igualdad de acceso al verde, a campos deportivos, a clases de música. Igualdad en una sociedad, además, hablando de la seguridad, cuando hay más igualdad, hay más legitimidad en la organización social, los ciudadanos cumplen más con las normas, denuncian a los que las violan e incluso exigen que se castiguen. Entonces también hay una relación entre una sociedad más justa y una mayor seguridad. Como se quedaron muchos temas sin tratar que hubiera querido tocarle una vez que oficializa su candidatura, porque ya veo que es candidato, una vez que lo haga, ¿acepta volver a Mesa de Opinión? Pues como candidato o no, me dará mucho gusto volver. Gracias por la invitación, Ricardo. A ustedes, doctor Enrique Peñalosa, por venir. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se los olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.